Hola chicos, ¿qué tal? Seguimos ahora con la PC4, la revisión de la PC4. A ver, mm, respecto a la PC4, tengo que confesar que estuvo complicadita. Eh, Estuvo complicadita y de hecho el ejercicio uno estuvo inusualmente complicado, algo que probablemente les debe haber tomado bastante tiempo, pero bueno, saben que aquí la clave, como todo lo largo del curso, es practicar, ¿ya? Perdón. Entonces, hay que seguir practicando. Y cualquier duda que tengan respecto de la PS4, respecto del tema general de simbolización, sobre todo simbolización en LC, pues espero que queden algunas resueltas en este video y otras, las que puedan tener o seguir teniendo, pues ya saben, por favor, que me pueden escribir, ¿no? O también pueden consultarlas en la asesoría o digamos en la sesión de virtual que vamos a tener mañana. ¿Ya? Bueno, a ver, sintaxis. Sintaxis en LC. A ver, en cuanto a sintaxis, creo que la mayoría lo hizo bien. La primera FBF, o mejor dicho, la primera fórmula, pues no era fórmula bien formada. ¿Por qué? Por un problema de jerarquía. ¿Cuál es ese? Condicional, condicional. No puede haber así, ¿no? Entonces, tendrá que haber un tipo de jerarquía o el único caso admitido es el de varias conjunciones en el mismo nivel o el de varias disyunciones en el mismo nivel, pero tampoco una mezcla de conjunciones y disyunciones, ¿no? Eso sí seguiría siendo malo. ¿Ya? Entonces, en todo caso tenemos aquí con dos condicionales en el mismo nivel de jerarquía, lo cual es inadmisible, entonces decimos que no. ¿Por qué? Por jerarquía. Bien, aquí. A ver, FBF sí o no. No. ¿Por qué? Por esto de acá. Recuerden que nunca podemos tener esto de acá. Un universal con una constante individual, no. Aquí, lo único que podemos tener inmediatamente pegadito de un codificador, sea el universal, sea el existencial, es o bien una variable individual o bien nada más. Solamente variable individual. Solamente variable individual es admitida aquí. X, Y o Z. Lo único posible. Otras alternativas no hay. ¿Ya? Entonces, este para todo B no existe. Eso está mal. Aquí, no. ¿Por qué? Tenemos el condicional y tenemos una conjunción. Entonces, problema de jerarquía. ¿Listo? Luego, esta de aquí sí es fórmula bien formada. ¿Por qué? Bueno, no hay ningún error. Todo está bien. A ver, esto de aquí está normal, no pasa nada. No es una constante individual, sino es una variable proposicional de LP. Así que todo bien con PQRS, RS, todo ok. Entonces, todo bien. No hay problema de jerarquía. Esta disyunción está bien, porque recuerden que pueden haber varias disyunciones en el mismo nivel de jerarquía, no hay problema con eso. Esta aquí sí está marcada con jerarquía, así que todo chévere. Aquí, listo. Muy bien. Entonces sí es FBF. Bueno, ¿qué más tenemos entonces? Que determinar si es abierta o cerrada. A ver, es abierta si por lo menos hay una variable individual que no está ligada. Y efectivamente, aquí ni siquiera tenemos cuantificadores, así que es imposible que haya una variable ligada. Por lo tanto, es obviamente es una FBF abierta. ¿Ok? Bien, ahora, aquí, si es FBF, no hay ningún problema. GDA, no hay ningún problema con eso, obviamente. Ningún problema en la jerarquía, eso también es perfectamente posible. ¿Ya? Todo bien, entonces. Bueno, ahora, es abierta. Para que sea abierta tiene que haber por lo menos una variable que no esté ligada, ¿no? Una variable que esté libre. Si hay por lo menos una variable libre, eso es suficiente para que la FBF sea abierta. Bueno, aquí tenemos cuantificadores, así que aquí sí hay posibilidad de que sea cerrada. Entonces, para todo X, negación GDA, esto no cuenta porque no es variable individual. Esto sí cuenta y tenemos una Y que no está ligada, porque aquí tenemos un cuantificador con X. Entonces,
esta variable de aquí, esta y, está libre. Por lo tanto, al tener por lo menos una libre, ya esto es suficiente para que esto sea abierto, ¿no? Igual, por curiosidad, aquí sí, estas dos de acá, de f de x, esta x de f de x y esta z de h de z, están ligadas, ojo. Esta aquí está ligada por el existencial de x y esta de aquí está ligada por el existencial de z de aquí. Entonces, si fuera solamente eso de aquí, sería cerrada. Pero al tener esta de acá, entonces es abierta, porque hay por lo menos una variable que está libre. En este caso sería la y de f de y. Bien, ok. Seguimos con simbolización. Esa es la parte más importante. Este ejercicio uno probablemente ha sido el más fastidioso. No se preocupen, vamos a hacerlo ahora y espero que quede bien clarito. A ver, es siempre bueno proceder de manera ordenada. Vamos procediendo premisa por premisa. Primero el léxico, que es este de acá. A ver, vamos con el léxico, ¿no? Primero. No todos los mamíferos, M de X es mamífero, dan de lactar, X da de lactar, mamíferos ya lo tenemos, lo hacen, ¿a qué se refiere? Pues a dar de lactar, entonces no repetimos. Los mamíferos que no dan de lactar carecen de glándulas mamarias. Este sería X carece de glándulas mamarias. Bueno, algunos pusieron como T de X o algo así, ¿no? O sea, o G de X, que signifique X tiene glándulas mamarias. Ahora bien, a ver, claro, es que es una interpretación, yo creo, posible o plausible. Me parece que sí. O sea, esto de que, ¿no? O sea, X tiene glándulas mamarias y carecer de glándulas mamarias sería la negación de tener glándulas mamarias, ¿no? O sea, carecer como sinónimo de no tener. ¿Es lo mismo? Yo creo que sí es plausible, ¿no? Podemos haberlo admitido y de hecho, por lo menos para esta PC4 lo hemos admitido. Entonces, no hay tanto escándalo con eso, ¿ya? O las poseen disfuncionales. Aquí sí hay un pequeño problemita. Muchos pusieron X posee glándulas mamarias funcionales. Sí. Pero lo más correcto era ponerlo tal cual. D de X posee glándulas mamarias disfuncionales. Sí. ¿Y por qué? Algunos dirán, ¿por qué no ponemos X posee glándulas mamarias funcionales y luego negarlo? Aquí sí hay un problema. En la PC4 lo hemos admitido, lo hemos considerado, o yo lo he considerado, bueno, lo he dejado pasar, pero el examen final seguramente no se los van a dejar pasar, así que es muy importante que esto quede muy clarito. Una cosa es X posee glándulas mamarias disfuncionales, o ya ponemos ya sí, X posee glándulas mamarias disfuncionales. Otra cosa es decir, X no posee glándulas mamarias funcionales. Parece lo mismo, parece que sería lo mismo, parece que significarían lo mismo, ¿no? Pero poseen un significado bastante distinto. Bueno, no bastante, pero distinto. Suficientemente distinto como para que ustedes podrían perder puntos en el examen final. A ver, ¿por qué no es lo mismo? Piensen un ratito, ¿ya lo saben? Pues no es lo mismo porque, pongamos un ejemplo. Para esto de aquí, X no posee glándulas mamarias funcionales. Dígame, ¿esto es verdadero para, para este resaltador? Pues sí, sí es verdadero. El resaltador no posee glándulas mamarias funcionales. ¿Por qué? Porque ni siquiera tiene glándulas mamarias, ¿no? Entonces, esta expresión sería verdadera para un resaltador. Hoy para un libro, para una mesa. ¿Por qué? Por la sencilla razón que no tienen glándulas mamarias. Ahora, esta de acá, X posee glándulas mamarias disfuncionales. ¿Eso sería verdadero para el resaltador? No, no. Porque para ser verdadera esta expresión, es necesario que X tenga dos características. Primero, que tengan glándulas mamarias y que esas glándulas mamarias además sean disfuncionales, ¿no? Entonces,
es fundamental esto de acá, ¿ya? A ver, otra cosa también para aclarar. Hubo alguno que intentó separar glándulas mamarias y disfuncionales. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque para hacerlo tendrían que hacer algo así, ¿no? O sea, sería un G de X posee glándulas mamarias, y un D de X es disfuncional. Ya, pero para eso no lo pueden, o sea, no sería correcto. Tienen que juntarlos sí o sí, no son cosas que se puedan separar. ¿Por qué? Porque si ustedes dicen, ok, G de X conjunción D de X, eh, pues eso significaría que X posee glándulas mamarias y X es disfuncional, ¿no? Por ejemplo, los gatos poseen glándulas mamarias y los gatos son disfuncionales. No tiene sentido, ¿no? Ahí hemos separado algo que no tenía que estar separado. Entonces, como es necesario para preservar el significado, ¿no? Mantenerlos unidos, pues lo mantenemos unidos. ¿Ya? Entonces, esto no es lo mismo que esto, y para este caso no podemos separar esto de esto. ¿Ya? Bien, espero que haya quedado claro ese punto. Yo sé que es un poquito engañoso, pero es muy importante para no meter la pata en el examen final. Bueno, y finalmente otra cosa también, mi gata. Esto lo he dicho en la sesión virtual. De hecho, hasta lo he dicho un poquito demasiado explícitamente, pero lo he dicho. Y lo he dicho, y, y era importante, ¿no? Tenerlo en cuenta. Mi gata. Cuando hablamos de mi gata, estamos hablando de un individuo determinado. No es la gata en abstracto o la gata en general o una gata cualquiera o todas las gatas o todo el universo de gatas o de gatos, sino estamos hablando de un gato en particular, que sería mi gata. Entonces, cuando decimos mi gata, esto se simboliza por una variable o que diga una constante individual. En este caso sería A minúscula. ¿Ah? Bien, entonces no se olviden de eso, por favor. Bien, entonces, habiendo dicho esto, ahora sí pasamos a la simbolización. Premisa por premisa. Si bien no todos los mamíferos dan de lactar, solo los mamíferos lo hacen. Aquí hubo algunas complicaciones por el solo. A ver, primero que nada, algunos dijeron, ok, si bien es condicional. No, no es condicional. Revisen el protocolo de simbolización que hemos visto, si no me equivoco, en la PD4. Se van a dar cuenta que si bien no es condicional, es una conjunción. Si bien lógica es difícil, o si bien el curso de lógica es difícil, es interesante. ¿Qué significa esto? ¿P condicional Q? No, P conjunción Q. Que el curso de lógica es difícil y también es interesante. ¿Ya? Entonces, por eso es conjunción. Entonces, tenemos dos expresiones, uno y dos, que van a estar simbolizadas y unidas por medio de una conjunción. ¿Ya? Eso, de ahí viene esa conjunción. Bueno, entonces, simbolizamos, no todos los mamíferos tienen lactar. Es falso que para todo X, si X es mamífero, entonces da de lactar. Esto es, no todos, ¿no? No todos, ¿listo? Luego, simbolizamos esto de acá. Los mamíferos lo hacen. Lo hacen. ¿A qué se refiere lo hacen? Pues a dar de lactar, ¿no? Eso creo que es bastante obvio. Entonces, bueno, para todo X, si X da de lactar, entonces X es mamífero. ¿Por qué? Por el solo. El solo significa que esto de acá va a ir como consecuente del condicional en este universal, ¿no? Entonces, por eso algunos pusieron aquí m de x conjunción L de x. Si fuera así, habría una contradicción en los términos, ¿no? Sería medio raro, porque aquí está negado y aquí sería el afirmativo. Pero no es lo mismo, está inverso. Recuerden, el solo, lo que va después del solo, o del solo sí, eh, va como consecuente. Y esto entonces sería como antecedente, es decir, el dar relatar. Por eso tenemos esto de aquí, ¿ok? Entonces, además, ¿por qué? Vean el sentido, ¿no? Cuando decimos que solo los mamíferos dan de lactar, entonces estamos diciendo efectivamente que si encontramos a un individuo que da de lactar, entonces sí o sí tiene que ser mamífero. Eso es lo que significa esto. Para todo X, si X da de lactar, entonces X es mamífero, ya que hemos añadido el solo. ¿Ya? Espero que quede claro. Seguimos con la siguiente premisa. Los mamíferos que no dan de lactar carecen de glándulas mamarias o las poseen disfuncionales. Ok. Para esto, pues, tenemos de nuevo una universal, ¿no? Los mamíferos, se refiere a todo el universo de mamíferos. Entonces,
universal de X, ¿no? Para todo X, si X es un mamífero que no dan de lactar, este que usualmente se simboliza pues con una conjunción, ¿no? Entonces, unido con conjunción. Los mamíferos que no dan de lactar. Se refiere al universo de mamíferos que no dan de lactar. ¿Qué pasa con estos mamíferos que no dan de lactar? Aquí tenemos el verbo copulativo. Son carentes de glándulas mamarias, ¿no? Entonces, condicional. Recuerden que el símbolo característico del universal es el condicional y el símbolo característico del existencial es la conjunción, ¿no? Entonces, son carentes o carecen de glándulas mamarias, es decir, X carece de glándulas mamarias, o, como eso, entonces disfunción, las poseen disfuncionales. D de X posee glándulas mamarias disfuncionales. ¿Ya? Entonces, esto de acá. ¿Ya? Bien. Tercera premisa. Mi gato es un mamífero que no debe lactar y no carece de glándulas mamarias. Aquí no tenemos que usar cuantificador, ya que estamos refiriéndonos únicamente al individuo, mi gata, ¿no? Entonces, mamífero, MDA, que no debe lactar, conjunción, negación de LDA y no carece de glándulas mamarias, conjunción, negación de CDA. ¿Qué es esto justamente esto de acá, no? MDA, conjunción, negación de LDA y aquí hay un error, no debería ser CDX, sino CDA, ¿ya? Por lo tanto, conclusión, mi gata posee glándulas mamarias que no funcionan. Mi gata, mi gata posee glándulas mamarias que no funcionan, ¿no? DDA. O sea, mi gata posee glándulas mamarias disfuncionales. Claro, aquí sí podemos interpretar que disfuncionales y no funcionan son lo mismo. Bien, listo. Ok, ¿está claro? Bien, espero que sí. Sigamos. Ejercicio número 2. Vamos a ver. Aunque hayan alumnos que no completen los exámenes, a ver qué significa esto. Entonces, X es alumno, A de X ya, completa los exámenes, C de X completa el examen. Todas las evaluaciones, hay un error aquí, ¿no? Todas las evaluaciones permanecerán iguales. X es evaluación y uno de acá también, X permanece igual. Aquí algunos han juntado evaluaciones permanecen iguales, pero no, va separado, obviamente. ¿Ya? Si esto último es falso, entonces ninguna excusa para recalificación está justificada. Excusa, E de X o S de X, excusa para recalificación, específicamente, ¿ya? Entonces, está bien, está justificada. Con la de X está justificada. Y ya está. Simulización. Vamos a checar un poquito. Ya, para este, aunque, pues hubo algunos problemas. Recuerden que la expresión del caso especial del aunque es Q disyunción Q condicional P. Oh, perdón, Q disyunción negación de Q condicional P. Eso lo pueden verificar de nuevo en la P de 4 si no me equivoco. Hemos visto esto. Entonces, ¿cuál es la simulización correcta? Hay alumnos que no completan los exámenes, ¿no? Entonces, existencial de X. Alumnos que no completan, perdón, que no completan los exámenes. Entonces, significa esto de acá, se lee así, presten atención. ¿Existen alumnos que no completen los exámenes o no existen alumnos que completen los exámenes? Todas las evaluaciones permanecerán iguales. O para todo X, si X es una evaluación, entonces permanecerá igual o deberá permanecer igual. Bien, entonces, pues esto es. Algunos aquí se rayaron, pero tienen que ser dos expresiones distintas. No, no puede ser tampoco simplemente dentro de esto. Entonces, tiene que ser así. ¿Ya? Bien. Entonces, eh, esto de acá, pues todas las evaluaciones permanecerán iguales, claro. Para todo X, si X es una evaluación, entonces X permanecerá igual. Listo. Si esto último es falso, ¿a qué se refiere esto? Pues a lo último, ¿no? Lo ultimito. Entonces, si ponemos como negativo esto último de aquí, si esto último es falso, entonces, condicional, ninguna excusa para la calificación está justificada. Claro, para todo X, si X es una excusa para la calificación, entonces X no está justificada. Eso es lo que significa, ¿no? Bien. Por lo tanto, conclusión, habrá alguna excusa para recalificación justificada a menos que las evaluaciones permanezcan iguales.
Cuando tengan estos casos, como la menos que, pues ustedes tienen que identificar dos partes, ¿no? La primera y la segunda, que la deberán unir, siguiendo obviamente la fórmula de la menos que. Ustedes ya deben saber, ¿no? Que es un bicondicional negado. Negación de P bicondicional Q. Bueno, como es entonces, pues lo hacemos. Primero, simbolizamos esto de acá. Habrá alguna excusa para recalificación. ¿Qué significa? Por el habrá, usamos existencial. Existe un X, tal que X es una excusa para la recalificación y X está justificado. ¿Qué es esta partecita de aquí? ¿Ya? Esto es uno. Vamos con dos. Las evaluaciones permanecen iguales. ¿Ya? Entonces, eso está más fácil, ¿no? Universal para todo X. Si X es una evaluación, entonces condicional, X permanece igual, ¿no? Entonces, para todo X, E de X condicional, D de X. Esto de acá. Entonces tenemos uno, que es este de aquí, nada más, y tenemos dos, este de acá. Bien, ahora, esas dos hay que unirlas usando la fórmula de la menos que. Y ahora sí se entiende, espero, el por qué la menos que era de esta forma. Y aquí sí la mayoría erró. Es muy importante entonces verlo de esta manera, un poquito deconstruyendo, ¿no? La expresión para que se entienda. Entonces, una negación que afecta a todo y una bicondicional en el medio. Así de sencillo. Bien, listo. Seguimos. Este de aquí también tuvo su nivel ahí complicadillo, la verdad, para ser honesto. La 3 estuvo bastante más sencilla. Lamentablemente, quizá por el tiempo no les alcanzó a todos terminarla o revisarla como debió haber sido. A ver, léxico primero. Mariana es terraplanista, entonces tenemos X es terraplanista y Pedro es antivacunas. Algunos pusieron como X es pro vacunas, pero aquí tenemos un caso similar, ¿no? Porque, a ver, una cosa, a ver, pongamos un ejemplo un poco más sencillo, ¿no? Una cosa es ser comunista, una cosa es o una cosa es no ser comunista y otra cosa es ser anticomunista, ¿no? Entonces, eh, yo puedo no ser comunista, pero eso no significa que yo sea anticomunista. Un anticomunista es una persona que milita, ¿no? En contra del comunismo. Es decir, que no solamente no es comunista, sino que milita en contra del comunismo de la forma que sea, ¿no? Ya. Es el mismo caso aquí. Una cosa es no ser algo y otra cosa es ser anti algo. Por eso, por esta razón, entonces, el estar a favor de las vacunas, la negación de estar a favor de las vacunas no es ser antivacunas, sino simplemente no estar a favor de las vacunas. Sé que este ejemplo, o sea, en el caso de las antivacunas como que es un poco raro, pero en el caso de las ideologías políticas, pues creo que se ve mejor, ¿no? Entonces, repito, la cosa es, es ser comunista y otra cosa es no ser comunista y otra cosa es ser anticomunista. Espero que se haya entendido con ese ejemplo. Bueno, entonces, dicho esto, pues había que ponerlo tal cual. X es antivacunas. ¿Ya? Bien, es antivacunas y terraplanista, ya está. Aquí, hay personas que creen más de una conspiración y que son conocidas por nosotros. Algunos omitieron el personas, ¿no? El PDX es persona, que está aquí. Ahora bien, a ver. am, mm, claro, uno podría decir que se sobreentiende. O sea, ¿qué más va a creer en una conspiración y ser conocido por nosotros? Bueno, ser conocido por nosotros de repente sí, pero ¿quién va a creer en más de una conspiración? Pues las personas, ¿no? Porque solo las personas pueden creer cosas. Los animales, las plantas, los objetos no pueden creer cosas. Entonces, parecería que está de más. Pero, a ver, que son conocidas por nosotros, aquí sí, ¿no? O sea, un animal puede ser conocido por nosotros. O un objeto, la pup.
¿no? Podría ser conocida por nosotros. Entonces, ahí sí parece un poco más necesario incluir el personas, ¿no? Y además, ahora si nos ponemos incluso un poquito más estrictos, bueno, puede haber un alienígena que crea en más de una conspiración, que no sea una persona como tal, o entendiendo persona como ser humano, ¿no? O la concepción que tenemos como persona, ¿no? O puede ser, o sea, en fin, la cosa es que aquí el personas, en teoría, no está por gusto, sino está restringiendo al universo de personas. ¿Significa esto? Entonces hay que simbolizar. ¿Bien? Ok. Bien, entonces, ¿qué más? Ya creemos en la conspiración, ya proselitista, ¿no? X es proselitista y X es sincero. Y ya está. Y claro, las constantes individuales, que sería en este caso A minúscula para Mariana y B minúscula para Pedro. Bien, listo, ahora sí, vamos. Simbolización. Mariana es terraplanista. TDA. Conjunción Pedro es antivacunas. Esto sería ADB. TDA, conjunción ADB. Listo. Pero si Mariana es antivacunas y Pedro terraplanista, ya, entonces MDA, ¿no? Perdón, ADA, perdón, conjunción TDB, ahí está. Como tenemos un sí, entonces se sobreentiende que es una condicional, ¿no? Entonces, hay personas que creen en más de una conspiración y que son conocidas por nosotros. Entonces, existe una X tal que X es persona y X cree más en una conspiración y X es conocida por nosotros. Eso significa que existe un X tal que aquí hay un error. P de X es una persona, conjunción. C de X es, X cree en más de una conspiración, conjunción. O de X es conocido por nosotros. Listo. ¿Se entiende? Siguiente premisa. Pero toda persona que cree más en una conspiración es proselitista y no es sincera. Entonces, para todo X, si X es una persona, aquí hay un error. Aquí, por si acaso, no me lo estoy inventando, sino eso también lo hemos conversado con el profesor Sandro, con los otros JPs, solamente que este solucionario está desactualizado. Yo lo voy a enviar actualizado, no se preocupen, también lo estoy explicando aquí mismo. Entonces, para todo X, si X es una persona y X cree en más de una conspiración, entonces X es proselitista y no es sincera. Por eso, P de X, conjunción C de X, condicional, R de X es proselitista y, no, y negación de S de X y X no es sincera. ¿Bien? ¿Por qué condicional? Porque condicional es el verbo principal del universal. ¿Ya? Bien. Finalmente, conclusión. Por ello, Mariana y Pedro son conocidos por nosotros solo si no creen en más de una conspiración. Aquí algunos también metieron la pata por el solo sí. Recuerden, por favor, hemos dado una explicación un poco, bastante extensa, ¿no? Del sí, del solo sí. Lo hemos recordado muchas veces y yo sé que confunde, molesta, pero es fundamental. La técnica más fácil de evitar aquí equivocarnos es simplemente teniendo en cuenta que después del solo sí tenemos el consecuente y después del sí, imaginando que fuera el sí solito, va el antecedente, ¿no? Si fuera así, esto sería el antecedente. Pero como tenemos un solo sí, después del solo sí o después del solo, tenemos ¿qué cosa? El consecuente. Repito, si fuera el sí solito, pues después del sí solito, tenemos el antecedente. Pero después del solo o del solo sí, tenemos el consecuente. ¿Qué significa esto? Que esto es consecuente. Que todo esto es condicional y que esto que va después del solo sí es el consecuente. Entonces, no había que cambiar el orden, había que mantenerlo tal cual. Primero esto como antecedente y luego esto como consecuente. ¿Vale? Mariana y Pedro son conocidos por nosotros, ¿no? O de A, conjunción O de B, condicional, con su jerarquía, ojo, no creen en más de una conspiración. Ya, aquí lo hemos explicado también varias veces, ¿no? Cuando tengan estos casos, lo que ustedes tienen que hacer es separarlos. Si Mariana no cree, perdón, sí, sí, claro, si Mariana no cree en más de una conspiración y Pedro no cree en más de una conspiración. Así es como debía ser.
Entonces, negación de CA, conjunción, negación de CDB. Bien, ok. Entonces, eso, en eso consistía la resolución del ejercicio 3 y de todos estos ejercicios de simbolización. Disculpen si es que mi voz está un poco rara. Dije no al inicio que estoy un poco enfermo, por eso también hice algunas interrupciones, menos de las que pensé. Pero bueno, entonces, ya saben, chicos, de verdad, cualquier duda que tengan, espero que que pueda solucionarlas en la sesión de mañana, día domingo, y también en correo, no hay problema. Por favor, cualquier cosa me dicen, ¿ya? Y si fuera necesario, también yo el lunes estoy libre. Así que también cualquier cosa me avisan si es que fuera necesario hacer alguna sesión el lunes, si fuera de fuerza mayor, ¿no? Yo estoy completamente abierto, ¿ya? Pero por favor, no se queden con ningún tipo de duda. Listo, nos vemos, nos vemos mañana.